1 y vamos. ¿Sí hay comercial? Escribe ahí por el chat. Creo que no. Y No creo había que ya comercial. estamos al aire. En vivo. Perfecto. No sé quién me dio la pauta, pero gracias. Yo pensé que había comercial. Bueno, no importa, arranquemos esto, Isa. No, perfecto. Ahora sí, bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en una transmisión de Autores Increíbles que, como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta. Ahí vamos a estar informando sobre nuevos números de la revista que se vayan publicando, sobre nuevos programas, sobre nuevas convocatorias, enlaces de interés, memes, etcétera. Estamos, como siempre, sus entrevistadores, yo, Isa Arboleida desde México y Javier Gómez desde Colombia. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Isa? Un poco emocionado porque aunque no soy un gran jugador de videojuegos de fantasía, sí soy un jugador de videojuegos y vamos a ver hoy qué tenemos de nuevo y de qué nos vamos a enterar el día de hoy. Seguro que sí. Y, de hecho, antes que se me pase, antes de que suceda cualquier cosa, quiero mandar un gran saludo a nuestros donadores en Patreon, que son Aleli Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, Jesús Chuquipiondo, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Helber Bonifacio, José González, que está aquí con nosotros hoy en día, por cierto, Elton Velázquez y Aldana Loureiro. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo sus colaboraciones, y para todos aquellos que nos están escuchando que tienen interés en donar, ya sea a través de Patreon o de otra manera, pueden mandarnos un mensajito a la página y ahí los vamos a estar orientando sobre cómo pueden donar, si quieren donar artículos para rifas que podemos hacer aquí, si quieren donar lo que sea, estamos a su disposición a través de la mensajería de la página. Estamos haciendo espacio de patrocinio de patrocinadores, así que si de repente tú tienes algún artículo, algún objeto que quieras promocionar o patrocinar, lo puedes mandar acá. Aquí hacemos una rifa, bueno, una También risa también la podemos hacer, y la estaremos dando a los seguidores de los diferentes países en los que estamos, ya sea Perú, ya sea México o ya sea Colombia. Completamente de acuerdo. Y para el tema del día de hoy, vamos a estar hablando de videojuegos y fantasía épica. Y para eso tenemos con nosotros a tres geniales panelistas. Tenemos a José González, a Miguel Ángel Vallejo y a Anthony Llanos, que es nuevo en este programa. ¿Cómo están, chicos? Hola. ¿Bien? Muy bien. Bastante bien. Yo siento que ¿cómo están, chicos? Siempre cae así de sorpresa, nadie sabe qué hablar y bueno, vamos a hacer la presentación y ya vamos a darle la palabra a cada uno. O sea, me siento maestra de primarias. ¿Cómo están? Y todos, bien. Por Zoom. Sí, o sea, no, es horrible. ¿Cómo están? Bien, no sé. Yo acabo de pasarme Tortue Ninjas 4 de Super Nintendo, así que estoy bien. Ok, bien. Genial. Esa es una buena respuesta. Entonces, bien, así, súper bien. Pero tiene razón Javier, hay que hacer las presentaciones y entonces ya les preguntamos a cada uno de forma tortuosa cómo están. Y bueno, tenemos a José Antonio González, que está desde España desvelándose una vez más con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Y José es empresario y graduado en químicas, ha colaborado con la web especializada de Sci-Fi World, .es, para la que ha escrito varios artículos sobre bandas sonoras y sobre la relación entre cine y videojuegos, precisamente. Ganó el primer premio en un concurso de microrelato organizado por la misma página. Ha escrito diversos relatos, algunos de los cuales pueden consultar en la revista Relatos Increíbles, que por cierto, uno es increíblemente bueno. Yo lo sigo leyendo como de forma regular porque de verdad me gustó muchísimo. ¿Cómo estás, José? Hola, Isa, muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez y nada, deseando empezar el programa. Perfecto, y de verdad muchísimas gracias no solo porque eres Patreon, sino por la mega desvelada que te estás poniendo una vez más con nosotros. Somos los culpables de tus ojeras, perdón. No, siempre merece la pena. Y muchísimas gracias. Y Javier, si pudieras apoyarnos con la reseña de Miguel Ángel. Claro que sí, Miguel Ángel Vallejo es de Perú, es candidato a doctor de lenguas, textos y contextos por la Universidad de Granada, magíster en estudios literarios y
teatrales, bachiller en literatura por la UNMSM y es reconocido por la Asociación Peruana-Japonesa como uno de los escritores Nikkei más destacados del 2016. Tenemos a un hombre más preparado que un Kumis, decimos aquí en Colombia, y que además ha hecho cosas bastante importantes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, como decía, me preparé para el programa jugando Tortugas Ninja 4. Soy un retro gamer y es siempre un placer estar por aquí. ¿Cómo nos queda tiempo para jugar y para hacer todos los estudios que has hecho, Miguel Ángel? Bueno, yo soy muy fan de los videojuegos. De hecho, he descubierto muchas cosas de literatura e historia por ellos, ¿no? Entonces creo que está vinculado y que más bien en mi trabajo académico estoy en falta porque no he investigado académicamente sobre videojuegos. Esta conversación de hoy es quitarme por fin ese tabú de hablar de videojuegos solo en borracheras con mis amigos jugando Mario Bros, ¿no? Ahora por fin podemos compartir esto de manera más seria. Sin la borrachera. A veces siento que los ya grandes que somos gamer estamos un poco en el closet. Como que hay cierta pena de decir que somos grandes gamer, pero que hemos estado, somos la generación que creció con los videojuegos. Creo que vamos a morir jugando videojuegos. Bueno, esperemos no durante el proceso, porque igual un infarto a través del estrés, no creo que sea la mejor manera de morir, la verdad. Está bien, está bien. Y también tenemos con nosotros a un nuevo miembro del equipo que no había estado con nosotros anteriormente, pero que nos da muchísimo gusto presentar y que de hecho ya le están mandando saludos en el chat. Tenemos con nosotros a Anthony Llanos, que él es experto en arte e ingeniería en papel. Es asesor editorial en temas de desarrollo, venta y cesión de derechos. Como escritor está activo desde el 2007 y ha publicado en editoriales como Grafisol en Bolivia, Panamericana en Colombia, Grupo Editorial Tomo en México, Didáctica Editorial en Perú, Editorial Educativa en Perú, Editorial Septiembre en Perú y Bruño en Perú. Entre sus obras están Avernia Héroes y Leyendas, Fantasía Épica, Cuentos Infantiles, adaptaciones de novelas clásicas y manuales de arte en papel. Actualmente forma parte de la plantilla de escritores de la agencia literaria Abucci y Barone. No sé si me faltó algo, si me faltó algo es momento de corregirme. No, está bien. Perfecto. ¿Y cómo estás, Anthony? Muy bien, también al igual que otro compañero, también estuve jugando antes de entrar, así que estaba muy abocado a mi tema. Me gustan mucho los juegos de fantasía, así que me siento como que pez en el agua, por fin tener la oportunidad de poder hablar un poco sobre eso. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Genial, hay algo que me gusta muchísimo de hacer este programa también, es que siempre convocamos a gente que le encanta lo que hace y que tanto Isa como yo y todos los que están detrás aquí produciendo este programa, pues justamente estamos reunidos acá solamente por un objetivo y es hacer y hablar sobre las cosas que nos gustan. Así que me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros y que puedas hablar o que podamos hablar por fin de este tema que son los videojuegos de fantasía épica. Sí, y que además me gustaría hacer el pequeño anuncio de que este programa no va a tener cortes comerciales, entonces nos vamos a ir como panda en tobogán, entonces se pueden dar toda la cuerda que quieran, pueden hablar largo y tendido y esta vez los conductores no les estaremos cortando la inspiración como luego pasa en otras ocasiones. Como panda en tobogán. Ok. Me gusta. Muy bien. Y me gustaría abrir con una pregunta un poquito personal, que es ¿por qué ustedes o cómo fue que ustedes empezaron a interesar en la cuestión de los videojuegos? No sé si podemos abrir con José. Pues bueno, yo empecé la verdad que un poquito tarde. Yo empecé la afición ya propiamente dicha, ya con pasando juegos enteros y ya con esa obsesión de coger mando y no soltarlo, empecé bastante tarde. Empecé con unos 24, 25 años aproximadamente. Antes de eso, pues mi generación, digamos que nosotros tuvimos un poco el privilegio, ¿no? de conocer los videojuegos casi desde su inicio, los videojuegos ya desde un punto de vista más comercial, más extendido, ¿no? Y bueno, antiguamente aquí en España, para tú acceder a un videojuego,
cuando yo era un niño, para tú acceder a un videojuego no existían consolas, no existían ordenadores, y era a través de las máquinas recreativas, que eran las máquinas estas grandes, enormes, que estaban empotradas en un mueble y que tenían unos mandos a cada lado, tenían unos botones, y le tenía que introducir una moneda para poder jugar, ¿no? Y bueno, era la única forma, era el único acceso que teníamos a los videojuegos. Y eran videojuegos. ¿Qué juegos recuerdas, José? Perdóname que te interrumpa. ¿Qué juegos recuerdas de esas maquinitas? Sí, a eso iba precisamente. Eran juegos prácticamente, bueno, básicamente eran vectoriales, eran juegos muy básicos. Yo recuerdo precisamente una versión que había de la película Star Wars, que bueno, entonces aquí en España se titulaba La Guerra de las Galaxias, y el juego consistía en unas líneas brillantes que tenías en pantalla, y tú tenías que dispararle con otras líneas brillantes. O sea, eran vectores de diferentes colores, bueno, diferentes, creo que eran 2 colores, verde y rojo, simulando un poquito la forma de una manera muy rudimentaria de las naves espaciales, y el juego era lo más básico que tú te puedas imaginar. Sin embargo, te podías llevar jugando horas. Bueno, horas no, lo que te daba la partida. El crédito, lo que te da la moneda. Exactamente, el crédito que no era tampoco mucho, pero la verdad es que era un juego muy básico y que te absorbía de una manera tremenda. Luego también estaba aquí le llamábamos el juego de los marcianitos, que era el típico de la navecita, y luego tenías la flota de ovnis alrededor, los tenías que ir destruyendo uno por uno, y ya te digo, eran juegos muy, muy básicos, pero que bueno, que para pero entonces... adictivos, eran muy adictivos, sí. Podías pasar horas ahí si querías. Y muy difíciles, mucho más difíciles que los juegos de ahora. Bueno, no sé. Creo que más adelante voy a contravertir eso, pero está bien. La polémica la pone Javier. Ya vimos. ¿Y tú, Anthony, cómo fue que te empezaste a interesar en los videojuegos? Bueno, en realidad yo sí comencé desde muy pequeño. O sea, yo ya tengo en esos momentos 44 años y creo que la primera vez que vi una máquina de videojuegos, vi el Pac-Man cuando yo tenía, creo que 4 años aprox. Y mi papá mismo era el que me llevaba a lo que en ese entonces se le llamaba pinball, ¿no? O sea, entonces íbamos a esas salitas de arcade y jugábamos los domingos en la tarde. Así que desde muy pequeño yo comencé me inicié en el mundo de los videojuegos. Ya luego pues fui pasando por cada una de las consolas que ha ido saliendo hasta que me quedé en PC. Entonces ahora ya no soy de jugar mucho consolas, yo soy más de computadora. Y prefiero jugar las versiones de PC que las versiones de consola. ¿Ya no eres del equipo Play no, o Xbox o Wii? O Nintendo, perdón. ¿Para qué comprar tanta consola? ¿No? O sea, yo voy a estar comprando Play 1, 2, 3, 4 y 5, cuando lo único que tengo que hacer es potenciar la computadora que tengo para poder correr exactamente los mismos juegos. Entonces, totalmente de acuerdo. Es verdad, es verdad. Yo jugué Play 4, amé la Play 4, pero ahora me doy cuenta que sí es mejor armar muy bien una computadora que puedes estar reemplazando algunos componentes y poder seguir actualizando pues al nivel de los juegos que van saliendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque creo que algunos jugadores nos van a sapear. No nos va a gustar esto que estamos diciendo, pero bueno. Tal vez vuelen chanclas el día de hoy, pero eso ya es común en todos los programas que suelten de repente ahí. Entonces, no, por eso no se preocupen. Y Miguel, ¿tú cómo fue que te empezaste a interesar en los videojuegos? Yo creo que es una mezcla también en los llamados pinball, ¿no? Los arcades, que eran carísimos, entonces no podía estar mucho tiempo allí. Pero me daba un gran placer estar en los arcades. Yo siempre fui muy bajito y muy flaquito. Poder darle una paliza a alguien mucho mayor y más grande que yo en Street Fighter, ¿no? Siempre fue un enorme placer humillar gente jugando con Dalsim, con Chun-Li. Y en casa, sí, las consolas, mi primera consola fue un Atari. Y ya tenía yo 8 años cuando viví la revolución al Nintendo, ¿no? De tener un videojuego con historia, un juego con trama, con final. Entonces creo que eso fue lo que hizo que me enganchara ya para crecer. Estoy de acuerdo con que comprar consolas es caro, pero la experiencia de jugar con tu propio control original
conectado además con puerto Genial. USB a la computadora, es aún mejor. Me ahorro dinero y juego con mi control de Nintendo de 1988 cuando lo compré. Bueno, Oh, Buena obra. genial, genial, genial. Hay mucha nostalgia detrás de ese control. sí. Y por cierto, Javier, también me gustaría hacerte la misma pregunta a ti, dado que me acabo de enterar en este momento que eres un gamer de closet y que está saliendo apenas hoy en día. Yo también tengo que mostrar algo. Yo hasta hace poco pude hacerme con las consolas. Bueno, realmente fue un regalo. Esto es algo que amo, quiero y cuido muchísimo. Nada, yo comencé los videojuegos con las maquinitas cuando me mandaban a traer el pan y me metía el cambio en la maquinita y luego tenían que ir a jalarme de las orejas porque pues no solamente me estaba quedando con el cambio, sino que pues me... Te quedabas con el pan y... parece que nuestro conductor se congeló un segundo. Ya está, ya estoy. Sí. Ok, lo siento. Estaba diciendo que todo comenzó con las maquinitas, la maldición de las mamás de esa época que pusieran una maquinita en algún negocio, en alguna tienda en la cuadra y pues yendo a traer el pan y metiendo el cambio en la maquinita para poder jugar algunos juegos de combate, recuerdo muchísimo. Ya después montaron unos negocios, me acuerdo muchísimo, en donde tú pagabas por poder jugar 1 hora, 2 horas, y allá conocí el Golden Knight, creo que era, y Mario Kart. Creo que fueron los dos videojuegos más interesantes con los que me enganché, y bueno, ya de ahí para allá lo que se pudiera jugar y las historias que pudiera jugar. Y me gusta porque Miguel tiene una cara de nostalgia tremenda, absoluta. Es que ese Super Mario Kart 64 es también mi adolescencia y de hecho deberíamos estar jugándolo y transmitiéndolo en Twitch. ¿Por qué no? Me encantaría hacer eso, Miguel Ángel. Quisiera volver a jugarlo y volver a hacer eso. Recuerdo que el primer juego en multijugador que jugué fue ese, Mario Kart. Y luego pues también estaba es que no sé si lo estoy pronunciando bien porque hace muchísimo recuerdo que le decíamos como GoldenEye, por favor corríjanme. Que Por era la película este de James Bond, uno de los mejores juegos de la Nintendo 64. Fue el primer juego, esto que voy a decir va a ser algo muy, muy random, pero fue el primer juego en donde le disparabas a los genitales a alguien y se agarraba y caía muerto por un disparo ahí. No sé si alguna vez ustedes lo hicieron, sé que es algo random lo que estoy diciendo, pero es algo que no se me va a olvidar. Creo que muy pocos juegos eran tan detallados para la calidad de juegos de la época. Bueno, igual el público puede contestar a la pregunta de Javier en la caja de comentarios de si alguno lo Vamos hizo. a hacer la pregunta, ¿dispararon a los genitales de alguien? No, mentiras, no hagan ese tipo de preguntas. No. Javier Gómez 2021, se queda. Se queda. Y sin embargo, para limitar un poquito, porque hablar de videojuegos es sumamente extenso, es un mundo aparte. Hablemos de genitales. Esa es una. Para regresar un poco al tema, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre todo, sin dejar otros de lado, pero nos vamos a enfocar un poquito más en videojuegos y fantasía épica. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? Y me gustaría saber como la opinión de ustedes, de los panelistas, ¿por qué hablar de videojuegos y de fantasía épica? Esta vez sí comenzamos con Miguel Ángel. Bueno, porque los videojuegos son una manera de contar historias. De hecho, no sé si en algún momento hablemos en detalle de esto, pero si el primer videojuego es Tennis for Two del 58 y los que siguen son, como mencionaba José, ¿no? De aventuras espaciales, sin una trama muy clara, sin personaje, por las limitaciones de la época. Y ya en los 70s tenemos una relación muy clara entre videojuego y fantasía épica, ¿no? En un juego de ordenador, Colossal Cave Adventure del 76, que era solo texto, y donde vivías una aventura épica en un castillo. Y pocos años después saldría Ultima, ¿no? El tatarabuelo de los juegos de ahora, el primer RPG
con gráficos, donde uno iba pues de pueblo en pueblo, combatía monstruos, había elfos, y este ya es un juego muy influenciado por el juego de mesa Calabozos y Dragones. Entonces hay un vínculo no solo porque los videojuegos cuentan historias, sino por esa construcción directa de los RPGs y que Ultima tiene varias versiones, de ahí sale Dragon Warrior, Final Fantasy, Zelda, que son como los primeros canónicos masivos, ¿no? Y mucha de esa ética y de esa exploración de mundos medievales, con personajes pues dentro de esta fantasía de personaje mitológico, animal, divinidades, va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y va a relacionarse también con películas, cómics, novelas que salen a partir del videojuego, ¿no? Es una retroalimentación total, creo, desde aquel remoto Colossal Cave Adventures del 76. Y para los que nos están escuchando que no están tan familiarizados con los términos, ¿nos podrías decir qué es RPG? RPG. Es un Real Playing Game. Es como que tú construyes a tu propio personaje, no es que te asignen, tú eres Super Mario Bros., sino tú eliges ser un caballero, una bruja, un guerrero bárbaro, digamos, algunos arquetipos clásicos. Normalmente les puedes poner tu nombre, y una distinción un poco polémica es que no peleas directamente con los enemigos, sino que le eliges opciones, ¿no? Curarte, atacar con qué arma, huir. Pero eso es discutible porque hay muchos juegos como Zelda, por ejemplo, que son de acción, que tienen toda esta fantasía medieval donde sí peleas, ¿no?, con los enemigos. Ok. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y Anthony, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de por qué hablar de fantasía épica relacionada con videojuegos? Bueno, yo creo que cada campo lo abarcó Miguel, y Miguel Ángel tiene toda la razón. Y yo creo que pues para adicionar sería que de alguna forma, incluso los mismos videojuegos tienen un modo historia y tú puedes seleccionarlo, ¿no? O sea, tú quieres jugarlo de manera básica, simplemente golpeando enemigos y avanzando, pues lo puedes hacer. Pero también hay un modo historia, y en el modo historia prácticamente es como si te estuvieran contando toda una especie de libro, solo que seccionado en misiones, en aventuras, que están muy bien estructuradas, con personajes que te van contando algo, una trama, una historia o tal vez un pasado, que es necesario que sepas para poder resolver problemas del futuro o del presente. Entonces, es muy rico, al menos en los juegos actuales, porque como ya se había mencionado, los RPG ya lo hacían desde antes, pero los RPG tenían un público muy selecto, ¿no? ¿Por qué? Porque los juegos de RPG, como se enfocan tanto en la historia del personaje y en que tú puedas sentir esa personalización de cada personaje que creas, entonces dejan de lado tal vez esa otra parte más básica y sencilla que es golpear, pelear y avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía que mucha gente no lo jugara, porque para poder jugar un RPG tú también tienes que leer, ¿no? No es tan fácil decir quiero cruzar este puente al otro lado porque sí, ¿no? Como en Mario, tienes simplemente que avanzar hacia adelante y punto, pero no puedes retroceder. En los RPG sí te dan esa oportunidad de poder disfrutar de la historia y ver todo el mundo que te ofrecen, ¿no? Y eso se está viendo cada vez más y últimamente se ve de una manera más enriquecida todavía porque te da muchas más opciones. Porque ahora, si bien antes podías escoger el modo historia, ahora puedes escoger el modo historia, pero puedes ponerlo en modo más difícil también. Entonces te va dando nuevas opciones que pueden personalizar tu gusto por el videojuego. Al final, como yo digo en mis talleres, acabas leyendo muchos libros con algunos videojuegos, ¿no? Si es que agarras los textos que te ponen en descripciones de cada una de las misiones que se te presentan y los colocaras en una página, te aseguro que te saldrían muchos libros antes que termines el juego. Entonces, prácticamente estamos hablando de algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo te cuento yo una historia? Te la puedo contar escrita o te la puedo contar escrita y con gráfica, ¿no? Okay. Digámoslo así, es una especie de super evolución de un cómic, ¿no? ¿Por qué? Porque el cómic también te presenta imágenes y una historia, pero un videojuego te presenta todo, pero te lo presenta en movimiento. Y te ofrece con interacción. de participar dentro de él mismo, ¿no? Claro. Entonces,
si hablamos el día de hoy de esto, es porque ya no está enfocado en un sector pequeño, ¿no? En un sector que tal vez en los 80s y 90s eran los que iban a jugar a una arcade o pinball, como decíamos acá, o para aquellos que tenían pues la posibilidad de comprarse las últimas consolas de aquellos momentos que no eran consolas baratas, ¿no? Entonces, no había esa facilidad ni ese alcance. Hoy en día ya no es así. Entonces, incluso muchos videojuegos se utilizan para tratar problemas, para tratar enfermedades, a modo terapéutico. Entonces, hay diferentes aportes que tiene el videojuego en nuestra vida cotidiana. Okay. Incluso hay una de las cosas que también se habla mucho en educación, y es la gamificación, ¿no? Que viene justamente en base a lo que han hecho los videojuegos, ¿no? Que vendría a ser como que si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la diferencia de que yo le diga a un niño en una clase, en colegio, que lea por favor 4 páginas de un libro y que me ponga, sin que me ponga una cara como de que me estás castigando, a que yo le diga, bueno, vas a hacer 4, 5, 6, vas a hacer 20 misiones hoy en día? Cada misión la tienes que leer y cada texto de cada misión son media plana a media hoja de un cuaderno. Entonces te das cuenta de la gran diferencia que hay entre yo decirle a un niño, lee esto, a gamificarlo y presentárselo de una manera más atractiva dentro de un juego, para que no vea la tarea que está realizando. Y la gamificación la vemos en todo, incluso en las tarjetas de crédito. Si tú acumulas puntos, ganas algo. Si tú haces eso, te damos algo. Entonces, la gamificación está presente no solamente en la parte educativa, también se está utilizando en muchas otras cosas. Y este sistema lo vamos a ver en muchos tipos de negocios vía internet, o en realidad es algo que se está masificando muchísimo. Así que el aporte de los videojuegos es muy, muy, muy grande. Y el hecho de vivir la metáfora, de estar allá, ¿no? De repente hay muchos videojuegos que dan un contexto histórico, ya que hablamos de la gamificación, llámese la saga de Assassin o llámese, bueno, estas sagas de God of War, del dios de la guerra, en donde de repente también si quieres mostrarle un contexto histórico a un estudiante, pues ya está, que pueden entrar a mundos abiertos o encontrar todo un contexto mitológico detrás de este tipo de videojuegos, ¿no? Sí, y bueno, claro, o sea, dependiendo, si tú lo que quieres es simplemente mostrar el entorno o la época o lo que en esa época podías ver y cómo se vestían, se puede utilizar, pero para poder ser más claros con el tema histórico, entonces tendríamos que utilizar juegos de estrategia como Age of Empires, que tiene en realidad un acercamiento mucho más real a lo que históricamente fue en la época, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a encontrar en ciertos videojuegos que obviamente eran imposibles de tener en aquel entonces, pero se hace obviamente porque el videojuego alimenta la emoción, y para alimentar la emoción a veces hay que salir de la realidad un poco. Entonces muchos videojuegos que se colocan como título histórico a veces no lo son. Y también pues tenemos que tener cuidado con eso. Pero sí te presentan los entornos que sería más difícil de escribir, ¿no? En texto. En eso claro. Sí tienes toda la razón. Fíjate que, por ejemplo, hay asuntos como en Assassin en donde se recrea un rito religioso, por ejemplo. Es decir, estoy de acuerdo en que no todo el videojuego, o que si pretendes enseñar historia como tal a través de un videojuego, pues juegos como Age of Empires que siguen una secuencia y que tú vas haciendo las secuencias, la secuencia de guerras que tuvo una nación en un momento histórico determinado, pues ya digo, sí, puede ser mejor recurso juegos de este tipo, pero de repente para crear algún contexto, no sé, obviamente utilizando la mediación pedagógica que tiene que ver de fondo ahí, pues digamos que me sorprende muchísimo los últimos juegos de Assassin en donde hacen ese tipo de cosas, ¿no? Recrear la vida cotidiana de una persona en Egipto a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, está este asunto de las pirámides, que si bien no recrea fielmente, pues bueno, de repente puedes entrar y puedes seguir una ruta. Bueno, hay una interacción bastante interesante hoy en día con estos videojuegos y con la relación histórica que tienen. Y es que además funciona porque despierta el interés del público, o sea, un buen juego también puede despertar el interés en las personas en diversos temas, ya sea históricos, mitológicos, de varias cosas, entonces también funciona en ese sentido. Es como leer
una novela histórica buenísima, súper interesante, y te vas después a ver qué es lo que pasó. Entonces con los videojuegos también funciona algo parecido, creo yo. Espero no haberla regado con ese comentario, pero... Yo también espero no estarla regando con lo que estoy diciendo. Y aquí, José, ¿tú qué opinas? ¿Por qué es importante o por qué hablar de fantasía épica y videojuegos? Yo opino un poco en la misma línea de lo que están diciendo mis compañeros, que la fantasía épica, la verdad es que abarca muchísimo. Creo que da muchísimo, para que la redundancia, da muchísimo juego. Entonces, ofrece muchísimas posibilidades que se han sabido explotar muy bien en la industria del videojuego. Además, casi prácticamente diría yo, desde los inicios de la popularización más bien masiva de los videojuegos como algo ya popular, ¿no? Me viene a la memoria, por ejemplo, no es un juego estrictamente de fantasía épica, pero sí que va un poquito en la línea, ¿no? Que es el Ghouls and Goblins, creo que se llama, creo recordar que se llama. Es un juego clásico, es el típico, bueno, aquí en España le llamábamos el juego de los zombies, porque consistía básicamente en matar a zombies que te iban saliendo. Luego iban apareciendo otros enemigos, cada vez, bueno, lo típico de los videojuegos, ¿no? Cada vez más fuerte, más peligroso. Y ese juego está encuadrado en un contexto de fantasía, más que épica, diría yo, de fantasía oscura. Es un juego que incluso para la época tenía una estética así un poco oscura, un poco... sí, en un contexto de fantasía, pero más siniestro, más oscuro. Y funcionaba bastante bien. Era un juego que, aparte de su dificultad, que era bastante difícil, pero estaba estructurado de tal manera que incluso recuerda un poco hoy, como ha dicho antes Miguel Ángel, a los juegos de rol, ¿no? A los JP, los que antes me ha mencionado él, ¿no? Porque estaba estructurado de tal manera que cada fase estaba muy bien diferenciada una fase de otra, lógicamente sin las posibilidades que existen hoy de tu potenciar a los personajes, no había apenas diálogo, pero sí que es verdad que la estructura general del juego recordaba un poco a lo que hoy vienen siendo este tipo de juegos que están tan popularizados, ¿no? Entonces, hombre, la fantasía en el mundo del videojuego ofrece muchísimas posibilidades. Ten en cuenta que si hablamos de fantasía, hablamos de un género en el que prácticamente, bueno, pues puedes imaginar lo que tú quieras. Entonces, no apenas ofrece límites. Es como cuando escribes un libro. Cuando escribes un libro, el único límite es tu imaginación. A la hora de desarrollar un videojuego, si tú partes de una base, que ya de por sí es una base tan abierta y tan vasta como es la fantasía, o la fantasía épica en este caso, ahí te está ofreciendo una cantidad de posibilidades, tanto a nivel de jugabilidad como a niveles de historia, que hoy en día es muy importante, como han apuntado también ellos. Hoy en día la historia y los diálogos están integrados a la perfección en la jugabilidad. Incluso en muchos casos desarrollan una parte casi... Yo he llegado a jugar a videojuegos donde la historia casi que es la protagonista, que tampoco debería de ser así, porque un videojuego, bajo mi punto de vista, es para jugar. Si tú quieres leer, pues hay otras opciones, ¿no? Está muy bien que exista una combinación y exista una cohesión entre ambas cosas, pero creo que luego cada ámbito se tiene que centrar en lo suyo, ¿no? Y bueno, la fantasía épica pues da muchísimas posibilidades en ese sentido. Ahora también están muy de moda los juegos de mundo abierto, juegos online masivos de mundo abierto, bueno, online o no tienen por qué ser online. Y también en este tipo de juegos se explota muchísimo el género de la fantasía porque ofrece variedad increíble de escenarios, de criaturas, de personajes diferentes dentro de un mismo bando. O sea, las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Y básicamente, pues, es un mundo vastísimo a explotar y a desarrollar. Y que además tiene como muchísima relación con lo que comentas de la construcción del universo dentro del videojuego, que como cada historia tiene una construcción con reglas dentro de ese mismo universo, el jugador se va involucrando en estas mismas reglas y es donde interactúa, o sea, está interactuando dentro de un universo distinto, me parece. Claro. Es un poco vivir esa metáfora, ¿no? Es estar allá, ¿no? Cuando tú estás... Hay un asunto entre la lectura y el videojuego que a mí me gusta muchísimo, y es cuando tú estás leyendo, bueno, tú estás allá, tú estás siguiendo una historia, es como si te están contando algo que le pasó a alguien, ¿no?
Cuando tú estás jugando un videojuego, tú estás viviendo esa historia, pero está esa capacidad cerebral de meterte allá, de estar viviendo la metáfora, ¿no? Que tú sientes allá. Y pasan cosas como que de repente viene el impacto y sin darte cuenta tú estás esquivando. No sé si a ustedes que han sido jugadores en algún momento de la vida les pasó eso. Venía el disparo, venía el golpe y uno con el control se quitaba, ¿no? Se movía. A mí me pasaba con los juegos de disparo muchísimo. Y bueno, está la metáfora y la gran posibilidad fantástica que tú puedes vivir allá, ¿no? La cantidad de personajes, la cantidad de criaturas, que ya no estás leyendo sobre un caballero peleando contra dragones, eres el caballero que está peleando contra el dragón. Eso es un asunto también. Dime, Miguel Ángel. Es que además lo estás haciendo en tiempo real, ¿no? Ya. Puede ser una historia similar. Nunca una historia contada dos veces es la misma historia, si no estamos contando las mismas historias de hace 3000 años. Pero en literatura, cuando uno coge un libro, así sea digital, sabe que el libro ya está escrito, ¿no? Si es una obra ya terminada. Entonces son cosas que han ocurrido y que alguien está contando. Uno asume que está leyendo algo del pasado. Igual en una película, por más que la inmersión sea diferente, ¿no? Sea solamente texto o también imagen y sonido. En el teatro pasa algo diferente, porque el teatro es algo que está haciéndose, es un universo que se está construyendo mientras un público lo ve. El público es parte de ese mundo que está haciéndose. Y cada función de teatro es diferente, por más que sea el mismo elenco, el mismo texto, siempre hay cambios, hay energías diferentes. Bueno, un videojuego en ese sentido está más cerca al teatro, pero donde el público no es un espectador pasivo, ¿no? El público también es parte de la obra, porque depende de tus habilidades y tus decisiones, los resultados que se van a ver en ese universo, que no es del pasado, que es del presente, ¿no? Tú sabes que estás jugando algo de los 90s, pero al momento que tú lo estás jugando, lo conviertes en el presente. Entonces, esa es una experiencia con un nivel de participación y de inmersión muy distinta y que tiene que ver con el formato, ¿no? Independientemente de que estemos contando una misma historia o no. Ya. Fíjate, por ejemplo, pongo un ejemplo que me está recordando aquí un amigo que nos está siguiendo de Resident Evil 7. No sé si ya lo jugaron, pero te crea un nivel de psicosis. Tú estás segregando adrenalina, cosa que cuando apagas tu consola, te sientes feliz de haber estado allá, de haber estado viviendo ese mundo de terror allá. Y digo feliz y una especie de tranquilidad, tanto que uno sale con un poco de paranoia, es decir, el nivel de este juego es en este sentido bastante alto y creo que tiene ciertas restricciones para ciertas personas, ¿no? No todo el mundo con problemas cardíacos, por ejemplo, gente con problemas cardíacos no podría jugar, o bueno, de poder puede, pero pues no deberían jugar por la restricción que tienen, la restricción de salud, porque ya te digo, el nivel de psicosis y de concentración en donde te envuelve el juego es tan alto que cuando tú cierras la consola, tú sigues de todas formas estando alerta y tu corazón sigue estando bastante acelerado, que además es un juego que recomiendo muchísimo. Bueno, ya si lo relatos con increíbles. La de realidad virtual. No, Dime, que decía que ya si encima lo juegas con las gafas de realidad virtual, ya ese juego es impresionante. Que igual quisiera hacer como la advertencia. Aquí en Relatos Increíbles recomendamos ver ese tipo de restricciones antes de que se pongan a jugar. No queremos recomendar que nadie le vaya a dar un ataque por las recomendaciones del programa, entonces revisen eso. Relatos Increíbles recomendamos que jueguen Resident Evil. Yo quería ser predictora. No me dejan. Solo que no nos responsabilizamos de lo que te pase. Básicamente es eso. Y respecto a en qué momento surgen estos videojuegos de fantasía, me gustaría preguntarles un poquito. Yo sé que Miguel se sabe como una resumidísima, brevísima historia encapsulada de en qué momento surgen estos videojuegos de fantasía épica. No sé si pudieras apoyarnos con eso.
Bueno, lo que comentaba, ¿no? Los primeros juegos eran con amperímetros, en aparatos complicadísimos. El primero, que es Tennis for Two, es vagamente un videojuego porque no es una pantalla de televisor ni un ordenador propiamente hablando. Se empiezan a comercializar en los 60s versiones como Space Wars, ¿no? Estos juegos poligonales, destruir cosas. Y en los 70s llegan las consolas básicamente de juegos tipo Pong. Las líneas que hacen como que mueven un cuadradito para imitar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Juegos de tenis, de fútbol, que es muy complicado otorgarles una trama a estos juegos. El primero es este Colossal Cave Adventure del 76, que era solamente texto, y habrá varios de esos, incluso en ordenadores pensados para estos juegos, como en un primer momento la Commodore 64 en los 70s o la VIC-20, y muchos de estos son de historias ya conocidas, ¿no? En la VIC-20 está The Count, que es una historia del conde Drácula, por ejemplo, y los comandos eran muy básicos, ¿no? Era un verbo y un par de acciones, una lista de acciones posibles para realizar. El que rompe todo, pues, es Colossal Cave Adventure, con esa lógica, pero el primero con gráficos es la saga de Ultima, que tiene todo este mundo amplio, vasto, de personajes mitológicos, y que inventa además el concepto de avatar. En Ultima 4, tú ya no solamente le pones nombre al personaje que diseñas, sino que tienes que hacerte responsable por sus decisiones. Esto es algo que luego se va a cuestionar, ¿no? Pero en Ultima 4, si tú saqueabas tiendas en vez de comprarle a los aldeanos, o si asesinabas a alguien por placer, de pronto no te iban a ayudar, ¿no? Y no te iban a dar la espada final con la que tenías que matar al monstruo final. Por ojete. Sí, o sea, para que el mundo tenga una lógica propia donde tú tengas que desarrollar una ética, ¿no? Por eso digo que muy influenciado por Calabozos y Dragones. Y esto se verá en otros juegos de manera un poco sutil. En Zelda 3, A Link to the Past, en Super Nintendo, si tú robas a un comerciante, tu nombre ya no va a ser el nombre que tú pusiste, ¿no? Vas a ser thief, vas a ser ladrón todo el tiempo, vas a ser conocido por ello. Y esto, claro, se va a romper después, ¿no? Incluso ya juegos como Grand Theft Auto, o sea, la gracia de esto es explorar en libertad y golpear gente y profanar, pues, cadáveres. Habrá ya esa otra línea. Creo que más lo de fantasía épica, al menos como lo entiendo yo, es más dentro de estos valores, pues, medievales, ¿no? Heroicos y... Y como dice José, también están en juegos de acción como este Ghost and Goblins, que por ese juego este control está tan destruido en parte. Muy difíciles, con caballeros, historias que van construyendo otras, sus propias épicas. Castlevania, por ejemplo, ¿no? Castlevania, por Dios. Enfrentarte al conde Drácula y aparecen muchos personajes mitológicos, monstruos de distintas épocas. En poder enfrentarte a la criatura del Dr. Frankenstein o a la Medusa o después a la muerte, ¿no? Yeah. Y esto ha construido ya su propia épica, pero nace de la misma base del héroe, del viaje del héroe. Tener que ir a lugares lejanos, aprender habilidades y, como todos estos juegos tienen continuaciones, fracasar. O sea, uno puede decir, el gran héroe niño Link que salva a Zelda en el primer juego. Bueno, pues quieren revivir a Ganon, tienes que volver otra vez, o sea, no te ligó a la primera. Y otro juego, que es un poco la cruzada del héroe de fallar, mejorar y seguir. También el mito de Sísifo, que es lo que alumbra las historias de Mario Bros, ¿no? Rescaté a la princesa, se la volvieron a llevar. Rescaté a la princesa de nuevo, se la volvieron a llevar. Y ya, raro, ¿no? Ya no dependen solo de Sísifo, de los personajes de antes, sino que ya Ganon es un tremendo personaje por las historias de Zelda, ¿no? Y han inventado sus propias mitologías. Y otros van directamente a crearlas, ¿no? Como las sagas de Rohan, God of War, Age of Empires,
crean sus propias dinámicas ya con vida propia y que se expanden pues a otros productos, ¿no? Películas, Ya. cómics, fanfiction, novelas. Ace of Mythology, me acuerdo muchísimo, uno de mis juegos favoritos. Y por Dios, El golpe de la nostalgia de pronto. no, por Dios, lloro. Dejé de estudiar muchas veces en mi colegio por estar jugando ese juego y siento que aprendí más. Siento que aprendí más. No, Javier, entre eso que te quedabas con el cambio, que no llegabas con el pan, ¿qué fue de ti, Dios mío? Qué terrible. Muy mal. Y bueno, sobre esto de en qué momento surgen los videojuegos de fantasía épica, no sé si José o Anthony quisieran como hacer algún aporte o si le seguimos con algo que va a desatar pasiones, bajas pasiones en este programa. Bueno, no, en realidad creo que, a ver si recuerdo un videojuego antiguo de fantasía, me acuerdo de Barbarian, que es un videojuego que salió en PC, que era extremadamente básico, creo que en unas computadoras que eran 286 en ese entonces, pero estamos hablando de antes del 88, 87, pero ya empezabas a manejar un personaje que era como un bárbaro y ibas enfrentando pues criaturas mitológicas dentro de, pues, de ese muy limitado sistema o de esa computadora, ¿no? Pero muy de acuerdo con todo lo que dijo Miguel. No sé qué otra cosa se puede aportar en realidad. Ya abarcó casi todo. Y tú, José, no sé si quisieras aportar algo o empezamos a despertar las bajas pasiones acá. No, yo ya después del exhaustivo análisis que ha hecho Miguel Ángel, ahí poco tengo que aportar. Perfecto. ¿Y a qué me refería con esto de hacer las preguntas fuertes? Bueno, fuertes entre comillas. Las grandes sagas que existen de fantasía épica en videojuegos. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores o las más significativas? Y por qué también, un poco sobre esto. José, no sé si podríamos empezar contigo. Vale, mira, yo, la fantasía épica en videojuegos no es precisamente mi género favorito, pero bueno, sí es verdad que hay algunos títulos que sí que me llaman mucho la atención. Y hay una saga que es relativamente reciente, que es The Witcher, que está basada en las novelas no recuerdo ahora mismo el título del escritor porque es polaco y se me va el nombre. André. Correcto. Correcto. Y bueno, pues creo que van ya por el tercer videojuego, The Witcher 3. Y bueno, es una saga, combina perfectamente lo que es rol con aventura, hay puzzles, hay personajes, variedad de personajes. O sea, lo combina, hay una combinación perfecta entre acción, aventura y juego de rol, ¿no? Y además tiene unos sistemas de lucha muy complejos, pero al mismo tiempo también muy gratificantes. Tiene en la última entrega, que es la número 3, tiene es un mundo vastísimo, o sea, tiene infinidad de misiones secundarias, de escenarios. De hecho, es uno de los primeros juegos que yo empecé a jugar en PlayStation 4 y todavía no lo he terminado. O sea, de vez en cuando lo retomo, lo sigo jugando un poquito, lo vuelvo a dejar porque es grandísimo. O sea, un juego que tiene no sé cuántas misiones podrá tener, infinidad. Y la verdad es que es una saga bastante, para mí bastante atractiva. Creo que hoy por hoy, para mí es el máximo exponente del género. Luego, Assassin, que también que comentó Javier antes, también tiene títulos muy interesantes. No es exactamente tampoco fantasía heroica, más bien es una combinación, como él mismo ya apuntó, entre fantasía y historia. Historia, sí. El componente histórico tiene más peso quizás, más fuerza, pero bueno, es un juego que ofrece una variedad de escenarios, de situaciones, de historia, porque tiene unas historias complementarias muy interesantes. Bueno, en definitiva, yo creo que para mí son hoy por hoy, las dos sagas más punteras y más importantes que hay en el género. Ok, muy bien. Anthony, ¿tú qué nos podrías decir para ti cuáles son las mejores sagas de fantasía épica en videojuegos? Pues mira, aunque yo no he jugado The Witcher, sí había leído algo de sus libros ya antes, tiempo atrás. No es precisamente como que algo que me apasione tanto, por no ya completar sus libros, pero
Sé que es muy bueno, la crítica le da una puntuación altísima, igual la valoración que le están dando mis compañeros. Sé que es muy exitoso, tanto ha sido un bestseller como también ha sido muy buena la recepción tanto de los videojuegos como de la última adaptación en serie que se hizo en televisión. Entonces es un buen referente de lo que es la fantasía épica, ¿no? En todo caso, Assassin's también me parece que es otro muy buen referente y a estos títulos quiero agregar otros, como por ejemplo, hay una compañía que se caracteriza por sacar o ha sacado muchos videojuegos basados en fantasía, algunos en ciencia ficción y otros en justamente fantasía épica, que son videojuegos como lo que es Warcraft, que es que comenzó siendo un videojuego de estrategia, pero que luego se convirtió pues en un videojuego abierto, ¿no? Un multijugador, así como hay RPG, hay MMORPG, que son reinos donde no juega una sola persona, sino son miles de personas jugando en el mismo mundo donde estás tú. Y este juego tiene también un buen récord, pues ha sido uno de los más vendidos en algunos momentos y en otros ha sido uno de los más jugados, ha batido muchos récords y tiene más de 14 años en línea, ¿no? Yo lo vengo jugando aproximadamente hace 14 años, desde que salió, hasta el día de hoy lo sigo jugando. Además de ese juego, tiene otro como StarCraft, que creo que también todos lo hemos escuchado en algún momento, que es un juego que se caracteriza precisamente por su estrategia y que incluso llegó mucho más rápido a la categoría de los eSports, ¿no? Porque los campeonatos de StarCraft creo que fueron los primeros en realidad en volverse exitosos, ¿no? Se empezó transmitiendo precisamente torneos de StarCraft. Y así como StarCraft tiene una historia muy rica que ha ido evolucionando desde el año 92, 93, creo que salieron aproximadamente. Igual también Warcraft comenzó como un videojuego de estrategia que evolucionó hasta convertirse en lo que es ahora. Y estamos hablando de un juego que ha sacado no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Yo les invito a ver la cantidad de libros que tienen solamente hablándonos de esta historia. ¿Por qué? Porque tiene tantos personajes y maneja tantos tiempos que realmente te demorarías muchísimo tanto en leer todos los juegos como en entender lo que pasa en el mismo juego, ¿no? Entonces, hay jugadores, bueno, en mi caso, que soy un seguidor del título, he podido leer varios de los libros, y tanto en el juego como en los libros se ve congruencia. Entonces, estamos hablando de un universo tan vasto, ¿no? Que incluso hasta lo que estás jugando en un mundo abierto tiene congruencia con el mundo escrito, ¿no? Entonces, te das cuenta de que es mucho más grande de lo que ya considerabas que era. Y eso te da una idea de lo que es un universo literario, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente también está lleno de escritos. Entonces, estamos hablando de un universo literario vasto, lleno de épocas, edades. Algo parecido a lo que hizo Tolkien, ¿no? Que se inventó los idiomas. En este juego también se inventan idiomas. Incluso se crea la sensación de que tienes una pelea permanente con otra facción. Es decir, desde que entras, tú seleccionas una facción a la que quieres pertenecer y otro selecciona otra facción. Tan pronto ambas facciones se encuentran, sea en el nivel que sea, se matan o se atacan de una u otra forma y se hacen la vida imposible mutuamente. Y hay historia que viene de cada facción también. Viene la historia de este lado como la historia del otro lado. Entonces, no hay forma que tú digas, ah, no, ya me sé todo, ya lo leí todo, ya lo sé todo. No hay forma. Me parece que es un gran referente. Otro que también es muy interesante es Mu, que es un juego que salió a finales del 2000, que es uno de los juegos que acaparó primero todo el público que estaba interesado en lo que era fantasía épica. Es un juego, si no me equivoco, coreano o chino. Tengo que definir bien, no recuerdo bien cuál es la procedencia, pero muchos comenzamos jugándolo y estableció muchas pautas y parámetros que se tomaron justamente a la hora que se creó Warcraft o World of Warcraft, que es el que se está manteniendo hasta este momento. Otro juego que me parece que también vale la pena mencionar es Lineage, que es un juego que salió también
antes de Warcraft, que también tenía mucho que ver con fantasía épica. Incluso le presentaba al jugador la oportunidad de tomar un castillo con su grupo, con su clan, y de que semanalmente habían batallas donde otros clanes luchaban contra este clan por la posesión de ese castillo. Y si tú conseguías ese castillo te daban una cantidad de recompensas que era increíble, ¿no? Entonces te da una seguridad, una certeza de que realmente perteneces a otro mundo, al punto que cuando sales sigues todavía pensando cómo vas a seguir realizando tus acciones dentro del mundo que acabas de apagar al apagar la computadora, ¿no? Entonces, existen muchos otros juegos, tengo entendido que esos son creo que como que los juegos más conocidos o los que tienen mayor cantidad de jugadores a nivel mundial, ¿no? Y bueno, no sé, básicamente es lo que quería aportar. Estos juegos de fantasía épica que han sido en versión multijugador han sido un boom mundial, ¿no? Eh, bueno, sí está Warcraft, que recuerdo que para mi época no lo he jugado nunca, la verdad, pero recuerdo que había mucho jugador y habían incluso muchísimos problemas de adicción a este juego. Quisiera preguntarle a Anthony justamente sobre esto, por qué un juego tan adictivo? Es decir, creo que has dicho una cantidad de razones, pero ¿cuál crees que es el componente adictivo más fuerte por el cual la gente se engancha tanto a este tipo de juegos? Porque también está League of Legends, ¿no? Que se ha Claro. dudado mucho, se ha peleado muchísimo por su calidad, pero que también es un juego de fantasía y que de estrategia además, y que actualmente no solamente ha llegado a los campeonatos de gamers, sino que también pues hay mucha gente adicta a este tipo de videojuegos. Claro, como se había mencionado ya hace un rato, en realidad existen diferentes estilos de videojuego. No solamente existen los RPG, también existen los juegos de pelea, también existen los juegos de carreras de autos, también existen los de modo historia, existen los juegos para un persona, para un player, para dos, para cuatro. Entonces hay diferentes modos de juego. Ahora, ¿por qué son tan adictivos? Te lo cuento, porque justamente yo hablo de esto en mis talleres, ¿no? Eh, es adictivo porque te presenta un mundo en el que tú no estás, para empezar. Es un mundo que tú no vives. Es un mundo que alguna vez has soñado al ver una película, un dibujo animado o que te han contado de lo que has leído en algún libro, ¿no? Entonces, es interesante cambiar tu entorno, sobre todo cuando la realidad en la que vives es bastante dura o difícil, ¿no? Hay ciertos casos donde se da la adicción cuando el problema en el que se encuentra quien lo juega o vive una vida demasiado llena de problemas y termina utilizando el juego como un escape de la realidad. Entonces prefiere quedarse dentro del mundo donde él siente que puede hacer un cambio y no en uno donde realmente no va a lograr nada, ¿no? O al menos eso es lo que piensan, ¿no? Entonces, se les dice ludópatas, aunque la ludopatía normalmente se encaja o se enmarca precisamente con los que son apostadores compulsivos, ¿no? Entonces, el término de ludopatía se creó primero para esta gente, pero hoy en día también se aplica para aquellas personas que no pueden, se han acostumbrado tanto a este nuevo mundo que no lo pueden dejar y cuando salen de este mundo sienten que no están viviendo. Entonces, yo siento que como cualquier cosa en la vida, todo lo que llevas con equilibrio te hace bien. Cuando te vas al otro extremo, cualquier cosa, si sea agua, si tú quieres tomar 14 litros de agua al día, por más sana que sea, te va a hacer muchísimo daño también, ¿no? Entonces, cualquier extremo es malo. Y lo adictivo es que el videojuego te presenta una serie de tareas muy exhaustivas, pero lo enmarca en algo tan interesante, tan entretenido, te crea un mundo, te crea una historia, un personaje y lo envuelve todo de tal manera que no te das cuenta del contenido que viene detrás, porque tú estás haciendo sumas, restas, multiplicaciones, estás teniendo que hacer memoria, tienes que ser parte de la historia, tienes que seguir cierta historia, la trama, entonces es muy amplio, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene el juego? Es que precisamente lo enmarca todo detrás, ¿no? Te pone delante algo. La parte que tú ves
es la que más te agrada. Lo que no ves es lo que está atrás, los trabajos que te envuelven. Y lo adictivo es ese mundo fantástico que te presenta, que puede ser un futuro utópico o distópico, ¿no? Entonces, ya ahí cada uno escoge pues justamente el juego que más le atrae, más le gusta, y pues mientras más tiempo le da, más se envicia, ¿no? O sea, Bueno, y dime con las gráficas de hoy en día en donde tú entras a un mundo posapocalíptico, zombie, y puedes ver el detalle en detalle. Los edificios rotos, sientes la adrenalina, los nervios, el sonido envolvente, puedes ver en detalle esta persona desfigurada, puedes elegir tus herramientas, puedes construir tus propias cosas. Me estoy pensando ahorita en un juego que tal entra dentro de la fantasía, pero no es épico, que es The Forest. No sé si lo referencian. Alguien cae de un avión en una isla y tiene que empezar a vivir con una especie de mutantes, a sobrevivir para también rescatar a otra persona. Y Dying tú Light, puedes, dime, ¿es Dying Light o Zombie Island? No sé cuál de se las dos. llama The Forest. The The Forest, ¿no? Forest. Te lo recomiendo muchísimo. Y luego me dices, me escribes qué tal te ha parecido el juego. Y es, bueno, y es que era justamente lo que hablabas hace un momento, también las tareas que tienes que hacer, tienes que construir tu refugio, tienes que construir tus armas, es decir, es ponerte en el lugar o tú estás en un sitio, además que como juegan, ¿no? O sea, como te lo hace entender el videojuego, oye, no es otro personaje, eres tú puedes ver tus manos, puedes ver cómo haces fuego, puedes ver cómo cortas árboles, pero no estás viendo el rostro de la otra persona justamente porque eres tú el que estás jugando, o sea, te mete. Estos juegos psicológicos incluso ocurren muchísimo en los juegos en primera persona, y estoy de acuerdo totalmente con lo que dices de vivir otro mundo, sobre todo cuando las gráficas están tan bien hechas que, bueno, puedes percibir y detallar totalmente el mundo posapocalíptico que te están mostrando, bueno, el mundo que te estén mostrando. Ahora, la cuestión también está en el nivel de historia, y sobre todo historia que tenían los juegos de antes, ¿no? Porque pues antes no había ese detalle gráfico, ni había, pues ni podías hacer grandes cosas dentro de los videojuegos, pero sí que la historia te envolvía bastante, ¿no? Era la historia, tal vez la musicalidad, pero sobre todo la historia la que te creaba este suspenso y la que te envolvía en el juego, ¿no? Que pues seguimos hablando también de la saga de Resident Evil y Zelda incluso, que es uno de los juegos de fantasía épica que hace parte de las sagas, que también pues tenía estas capacidades, pero bueno, dejo que sean los panelistas los que sigan hablando. No, pero está súper bien porque como gamer también tienes como bastante que aportar en el tema, entonces yo creo que está bastante, pues está más que perfecto que estás colaborando no solo como conductor, sino como gamer lleno de closet porque te acabas de presentar ante el público, pero ya. Yo creo que también esto de la adicción tiene que ver con una sensación de control, ¿no? Que muchas veces no se siente de la misma manera en la vida cotidiana, pero en el juego uno puede controlar las cosas de otra manera. Claro. E incluso también en la historia, en el libro y en la película de Ready Player One, que es precisamente una historia sobre videojuegos y sobre cómo en un futuro distópico todo el mundo está enganchado en esta cuestión de los juegos porque es no solo su escape de la realidad, sino que lo sienten más real que lo que están viviendo. Entonces, historias sobre esto también existen. Yo te lo pongo así y ya no hablo más, lo prometo, por esta sección, por esta pregunta. Y es, piensa en un niño que por obvias razones sus papás controlan sus salidas, sus llegadas, que tiene que ir al colegio y tiene que volver. Y entra un mundo, un espacio en donde él es independiente, donde puede agarrar un carro, ir a donde quiera, o está en un bosque y encontrarse con las criaturas que cree que quiera, construir su propia casa, construir su propio patio, etcétera, etcétera, hacer su vida propia. Es que es que estoy muy de acuerdo con lo que decía Anthony, porque sí hay cierta identidad y pienso también en esto que estoy diciendo en estos momentos. Creo que es un buen ejemplo. Yo creo que sí. Pues es que, o sea, no solo sensación de control, sino sensación de liberación en muchos sentidos. Y Claro. permite como hacer otras actividades y permite tener pues una vida que en la cuestión cotidiana es diferente. Y aquí también le doy la palabra a Miguel,
que pobrecito no lo hemos dejado hablar en un rato. No, sí siento muy interesante esta diferencia entre los juegos multiplayer, que estás conectado a internet y juegas con personas de todo el mundo, en universos ilimitados, ¿no? Que no es solamente terminar la misión y terminó el juego, sino puedo quedarme viviendo en ese universo, leveleando, ¿no? Ganando puntos de experiencia, consiguiendo nuevos ítems, siendo más fuerte. Entonces el juego se prolonga ad infinitum, versus, ya, mataste a Drácula, ya, se acabó. Fin del juego. Entonces, el nivel de satisfacción en este tipo de juegos es también ilimitado, ¿no? Y está vinculado con la satisfacción que tenemos, por ejemplo, con redes sociales. No se olviden de darle like a esta transmisión. No se olviden de darle like. Gracias. Genial. Volvernos adictos a los likes, ¿no? Volvernos adictos a ese mínimo reconocimiento, la verdad, insignificante, que es ganarle a alguien, tener un punto más de experiencia en un juego, pero que se hace importante porque estamos en ese universo. Entonces es una satisfacción constante, ¿no? No solamente pasar un nivel o terminar un juego, como en los más antiguos, los que no son multiplayer. Y ciertamente es otra lógica, ¿no? Que a mí me parece fascinante, pero también depende, como dice Javier, de la historia, de cómo esto te envuelva. Yo no soy muy fan de Fortnite, por ejemplo, pero es un juego claramente exitoso porque reúne muchas de estas cosas, ¿no? El mundo universo amplio que va cambiando, cada 6 meses cambian de temporada, nuevos personajes, la historia sigue ampliándose más allá de lo que yo juegue. Y eso hace pues las cosas diferentes a los primeros juegos de fantasía épica. En ese sentido yo soy más conservador, como es bastante obvio, soy muy propenso a las adicciones. Y yo me quedo pues con la saga de Castlevania, ¿no? El mundo más cerrado, más de ir vinculando distintos personajes en distintas épocas. Ahora juego con Simon Belmont, después juego con Trevor Belmont, después juego con Alucard, que peleó al lado de Trevor en algún momento, y así. ¿Cuántos juegos tiene ese videojuego del que me estás hablando, de Castlevania, Miguel Ángel? Castlevania pasa a los 20 y tantos en distintas es una plataformas. Saga buenísima y además tiene bastantes, ¿no? Y además se recicla a sí misma, no solamente por crear saga por personajes vinculados entre sí, sino porque recicla pixel arts, ¿no? Por ejemplo, Castlevania Symphony of the Night, para mí indiscutiblemente el mejor videojuego de todos los tiempos, y no me importa si alguien piensa distinto. Es un videojuego raro de la época de transición a los juegos de 3D, pero es en 2D con pixel art. Y coge gráficas de Castlevania 4 de Super Nintendo. Y es algún truco que va a seguir haciendo Castlevania en distintas consolas hacia el futuro. Reciclar música, ¿no? Hacer nuevas versiones de temas clásicos como Vampire Killer. Es un universo más cerrado, ¿no? Y en ese sentido brinda otro tipo de satisfacción, aunque todos somos propensos a ser adictos a videojuegos, como en algún momento le achacaron al Quijote ser adicto a novelas de caballería, o que éramos muy adictos a ver películas, ¿no? No. A los mangas, a los libros, a las películas, a las series, al anime, etcétera, etcétera, etcétera. A todo lo que nos saque de lo, entre comillas, lo real, ¿no? Lo que construya otra realidad con otras normas. Nuestra capacidad del símbolo. Pero eso es imprescindible. El ser humano no puede comunicarse si no es mediante estas metáforas, contando historias. No hay comunicación sin eso. Y eso es que te aliena, te distrae del universo. Bueno, a veces quiero dejar de ser yo, ¿no? ¿Por qué tiene que gustarme ser yo? ¿Y por qué tengo que ser yo todo el tiempo? Uno con esta cara, claro que sí. Si salgo de mí mismo, que además es muy conveniente en términos estéticos en mi caso,
por puedo 2. verme, ¿no? Puedo verme de otra forma y veo el mundo de otra manera. Si no verdad. soy solo yo, si me puedo meter en otro personaje y crear otra vida, eso va a afectar mi existencia, entre comillas, real. Y eso puede ser muy positivo, ¿no? Creo que para eso leemos, para eso vemos películas, para eso leemos manga, vemos anime. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. De Completamente repente, de acuerdo. que te la pasas todo el día jugando videojuegos, bueno, tú te la pasas todo el día leyendo, no somos, o viendo películas, no somos muy diferentes, ¿no? De Sí. repente ha habido quien, es que te la pasas jugando videojuegos, eres muy friki, bueno, y tú te la pasas todo el día viendo series y viendo películas, eres igualmente friki. O subiendo fotos en Facebook para ganar likes, o sea, O haciendo memes para relatos increíbles, es exactamente lo mismo. oye, ya te había dicho que esa era una identidad súper secreta, pero a ti te Yo no encanta. dije que fueras tú, yo no mencioné aquí quién del equipo se la pasaba haciendo memes para relatos increíbles. Por cierto, denle like a los memes, están muy buenos, me han Están contado. buenísimos, la verdad sí están buenos. La verdad. Oye, Miguel, por cierto, la pregunta de cuáles son como las mejores sagas para ti, ¿sería entonces Castlevania? Castlevania por su importancia histórica, por abrir mundos hacia, tender puentes, ¿no? Hacia mitología, otros monstruos. Y hay uno, perdón por el esnovismo, que casi nadie ha jugado, la trilogía de Mother, especialmente el segundo que está en Super Nintendo, Earthbound, que es un Miguel, video. ¿puedes ponerlo en el chat en estos momentos de que tenemos aquí al interno? Perdóname hacer el comentario para interno. Me interesaría buscarlo, dale. Gracias, ya está. Continúa, por Earthbound favor. ya está en el chat, es el segundo de esa trilogía. Tiene un personaje que es famoso en Nintendo, que es Ness, el niño con el gorrito que sale en varias versiones de Es Super que, Smash Bros. Y eso. Y sí, que sí, nadie sí. sabe de dónde diablos viene de Earthbound. Y Okay. es un grupo de niños que tiene que combatir al malvado Gaigas. Bien clásico, pero está ambientado en tiempo presente, en un mundo cotidiano de los 90s. Y acaba pues con una introspección filosófica en el que un personaje, por ejemplo, para alcanzar la iluminación, tiene que dejar que le corten los brazos, las piernas, los ojos. Y el final es una batalla contra Gaigas, que misteriosamente tiene una forma de feto en un mundo mágico, con la cara de Ness. O sea, Ness es Gaigas, la maldad está dentro de todos nosotros, vencer la maldad personal vence al mundo. Earthbound, la trilogía de Mother, muy infravalorada. No me están pagando por decir eso, quizás debería. Sabemos que de ahí salen los cigarros, Miguel. No hay Promito. ninguna franquicia de videojuegos o de cigarrillos que esté patrocinando esto, pero si quieren hacerlo, con muchísimo gusto. Y O ese de- villano, Aceptamos patrocinios, no nos han llegado, pero aceptamos patrocinios. lo que quería mencionar es que el villano del que acaba de hablar está considerado como uno de los villanos más terroríficos de la historia. Tendrían que verlo para que vean cuál es la forma que tiene. De verdad, véanlo. Va, perfecto. Y ahora me gustaría como hablar rápidamente porque por desgracia se nos está acabando el tiempo. Jamás respetamos una hora de programa, jamás en la vida, nunca, ni con Esferas del Dragón respetamos una hora de tiempo, o sea, no hay forma. Pero tratando de respetar una hora y media, hablando rapidísimo de qué pasa con las adaptaciones. Porque hay videojuegos que son adaptaciones de libros o de películas y pasa lo contrario. Películas y libros adaptadas de videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas adaptaciones? ¿Cuáles creen que serían como las más significativas para ustedes? Castlevania de Drácula. Bueno, Javier dejó en claro esa. Y José, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles serían como para ti las más significativas en ambas vías? Tanto adaptaciones de videojuegos, de libros y de películas y a la inversa. Bueno, de videojuegos a películas, quizá la más representativa sea y la más longeva también, y la que más partes tiene sería Resident Evil, Oh, que, bueno, tiene ya, creo que son 8 películas las que componen la saga. Hay una serie en proyecto y hay una revitalización de la saga en películas también, en cine, que empiezan desde el inicio otra vez. O sea que
tiene todavía muchísima vida por delante en pantalla y en televisión. Entonces, esa quizá la saga más, la más famosa en cuanto a cantidad, en cuanto digamos, a medios y en cuanto a taquillaje. Luego, en cuanto a calidad, más discutible. No son películas que la crítica haya tratado muy bien, pero bueno, también eso depende evidentemente de los gustos de cada uno. Y luego, bueno, hay adaptaciones, ahora que me venga así a la cabeza, hay una que me gustó mucho, que es la adaptación que se hizo de Silent Hill, de un juego de terror también muy en la línea de Resident Evil. Y para mí una de las mejores adaptaciones que se hizo de un videojuego hasta ahora, hasta la fecha, porque la verdad es que captaba muy bien el tono oscuro, el tono siniestro del videojuego, lo trasladaba muy bien a la pantalla. Hay que tener en cuenta que son dos medios muy diferentes, o sea que cuando hablamos aunque parecen que son muy parecidos, en realidad son muy diferentes. Cuando tú estás jugando un videojuego, como antes hemos apuntado un poquito por encima, tú lo estás haciendo de un modo subjetivo, o sea, tú de algún modo estás dentro de la historia, eres tú el que estás al mando de los designios, tú eres el que todo el desarrollo del personaje recae sobre ti. No es lo mismo que cuando tú estás viendo una película, que obviamente lo estás viendo desde un punto de vista pasivo, que es totalmente diferente, ¿no? El concepto es muy distinto. Entonces, a la hora de adaptar un videojuego a una película, hay que tener en cuenta ese factor, que no siempre es fácil, porque luego las comparaciones muchas veces no le hacen justicia o bien a la película o bien al videojuego. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Silent Hill, pues al menos la atmósfera sí estaba muy bien conseguida. Es algo que, por ejemplo, en Resident Evil no se cuidó tanto. En este caso sí, ¿no? Y eso pues fue un punto a favor de la película. Luego, de Tomb Raider, también hay varias adaptaciones. Hay dos películas iniciales con Angelina Jolie y otra que se hizo recientemente, ¿no? Que es una película también bastante digna. En proyecto hay también adaptar Uncharted, que es una saga muy conocida en PlayStation. Luego de la que comentaron antes también, del juego de Warcraft, hay también una adaptación cinematográfica que tampoco tuvo mucho éxito en pantalla. A mí personalmente me gustó, una película que para mí fue bastante digna. Entronca muy bien con lo que estamos hablando, con la fantasía épica llevada al videojuego. La película hace mucho honor a la parte épica digamos, del videojuego en sí. Y bueno, así que me venga así a la cabeza ahora mismo, hay tantas que... bueno, hay una de Mario Bros, que fue, creo recordar, la primera. Miguel Ángel dice con la cabeza porque es mejor ni mencionarla. Como curiosidad hay que hablar de ella. Como curiosidad hay que hablar de ella porque creo recordar que fue la primera adaptación que se hizo de un videojuego. Es verdad que es malísima, la película no hay por dónde cogerla, pero bueno, como curiosidad está ahí. Adaptar un videojuego en apariencia tan inadaptable como es Super Mario, llevarlo a la pantalla, ya de por sí era una tarea un poquito complicada, pero bueno, se podría haber hecho de muchas maneras, se podría haber hecho mejor. La verdad es que la película es malísima, pero como curiosidad ahí está. Yo creo que por puro morbo voy a ver bueno, no sé si vea la película completa, pero sí quiero ver cómo es. Además es publicidad. Es una película para publicitar el juego Super Mario Bros. 3 que aparece en la revista Nintendo Power en la peli. O sea, es hasta para hacer publicidad. En fin, no interrumpo más. Mucha ira. No. La película es infumable, o sea, no hay por dónde cogerla. Luego, años después, un par de años después, creo que fue un par de años aproximadamente después, se hizo la adaptación de Mortal Kombat, que también era una película bastante malita, por decirlo de una manera suave, pero bueno, digamos que estábamos en los inicios de las adaptaciones, ¿no? A partir de ahí ya, pues digamos que estalló el boom de adaptaciones de videojuegos. La industria cinematográfica supo ver el filón que había en los videojuegos y evidentemente, lo mismo que durante muchos años han estado haciendo con los cómics o con las novelas, pues vieron el filón en los videojuegos y lo explotaron, lo siguen explotando de la mejor manera que pueden, ¿no? Y lo seguirán explotando mientras sea algo redituable, seguramente. Mientras de dinero, sí. Está claro. Sí, seguro. Y aquí, digo, generalmente son adaptaciones que no son buenas. Siendo tan diplomática como José lo comenta, no suelen ser buenas adaptaciones, suelen ser
muy incompletas, suelen ser muy criticadas, suelen ser algunas francamente horrorosas. Pero no sé tú qué nos podrías comentar, Anthony, acerca de estas adaptaciones en ambas vías, tanto de videojuegos a literatura y cine como al revés. Bueno, se han mencionado ya varias. Falta mencionar Doble Dragón, que también es un videojuego antiguo, muy antiguo, sobre peleas, de estas del estilo Yo contra el barrio, donde un personaje iba peleando contra todos. Pero también fue malísima. En realidad hay muchas adaptaciones que han sido muy malas. Y viceversa, también han habido adaptaciones muy malas de libros. Hay una que salió que se prometía mucho porque dijeron o la vendieron como que fuera el próximo Señor de los Anillos, que fue la de Eragon, ¿no? Sí. Y salió una película y a pesar de que se habían firmado creo ya otro contrato para sacar la siguiente, después de ver lo que pasó con la primera, lo cerraron todo y de ahí jamás se ha vuelto a hablar sobre el tema, ¿no? Entonces hay es tan complicado como cuando uno dice qué adaptación de un libro es buena, ¿no? ¿No? Que es muy complicado porque una película solo tiene 2 horas o 2 horas 15 o hora y media para abarcar algo que normalmente uno se lee si eres adicto a la lectura, te lo puedes leer en 3 días sin dormir o te lo puedes leer en un mes y medio, ¿no? Entonces no les das el tiempo. Lo otro es que la mayoría de los directores o escritores no saben nada del tema y lo que hacen es una interpretación vacua, una interpretación que se aleja muchísimo de lo que normalmente uno se siente atraído a ver cuando ve el título, ¿no? Entonces te dicen una cosa. Es como, por ejemplo, lo que pasó con el fenómeno de Star Wars, ¿no? O sea, te vendieron que Star Wars venía con los personajes, los antiguos, hicieron un llamado a la nostalgia, la gente fue, acudió y al final te presentaron otra cosa. Entonces, te hicieron algo que no debieron hacer. Es decir, no terminaron de contarte la historia de los personajes que tú amas y de los que te enamoraste, por los cuales recuerdas el título y de repente te los matan y te presentan que hay otros 3 o 4 que son no solamente nuevos, sino que son muchísimo o 10 o 15 veces mejores que los anteriores. Entonces, es como que yo te comience a contar la historia de Pinocho y te digo que Pinocho no llegó al colegio y luego te empiezo a contar que ahora tiene Arturito. Y Arturito es mejor que Pinocho porque además de que es de madera, también tiene la habilidad de volar, ¿no? Entonces, pero yo no vine a leer, o sea, se llama Pinocho. Pinocho, la saga de Gepetto, o sea. Ese es el personaje por el cual tú estás viniendo a ver. No estoy viniendo a ver un personaje nuevo. Si todavía no terminé de contarme una historia, ¿cómo empiezas a contarme otra? ¿No? Entonces, vamos a ver que hay muchas adaptaciones y hoy en día el cine está pasando por una sequía de creatividad, ¿ya? Entonces, lo que están haciendo es recurrir a los videojuegos como fuente de títulos, de inspiración, ¿no? Antes eran los libros, ahora están recurriendo a videojuegos para alimentarse de esto. ¿Por qué? No porque les interesen los videojuegos, obviamente, sino porque saben que cada título tiene una millonada de público que obviamente al saber que sale una película van a ir y pagar su ticket a comprarla y verla, ¿no? A pesar de que no tenga nada que ver con lo que uno esperaba mirar. Entonces, adaptaciones hay muchísimas, tanto de libros como para videojuegos, a películas, ¿no? A mí me parece muy interesante, hay un título que quería mencionar antes, que es el juego de Metro 2033. No sé si alguno lo escuchó. Metro 2033 es un juego basado en una serie de historias escritas por un ruso que se llama Dmitry Glujovsky, que si no me equivoco. Yo les recomiendo las dos. El libro es muy recomendado. Los dos libros son recomendados y el videojuego es espectacular. O sea, cumple con todos los objetivos de meterte en una atmósfera totalmente estresante. Te envuelve en un mundo distópico, un mundo totalmente cambiado, donde hasta el sistema de cambio y lo que ves, lo que vives y cómo vives ha sido alterado totalmente. Entonces a veces tú empiezas a jugar este juego o vas en la lectura y no terminas de asimilar cómo ha cambiado tanto la sociedad y cómo puede vivir de esta manera, ¿no? Algo que quería decir antes que nos gane el tiempo es algo que mencionaron al principio, ¿no? Cuando dijeron, no me acuerdo quién lo hizo, si fue Javier o fue Isabel, que dijo, pero ¿y cómo hayan tiempo para jugar tanto estos juegos si son escritores? O cómo hayan... Y es que, a ver, al menos en mi caso, yo juego muchísimas horas,
¿sí? Normalmente juego entre 2 a 4 horas al día, ¿no? Hay veces donde por trabajo no se puede, pero normalmente siempre estoy entrando no menos de 1 hora, ¿no? Pero al menos como escritor te puedo decir lo siguiente. Me resulta muy interesante poder ingresar a un videojuego en particular, sobre todo los de mundo abierto, y a veces tan solo irme a un paisaje tal y empezar a mirar los entornos, ya me está dando ideas que tal vez no tenía en un principio. O si yo quería narrar una aventura que se está situando tal vez en el desierto o en un bosque o en un pantano, yo puedo tener muchas ideas en mi cabeza, pero como escritor nosotros ordenamos las cosas en el camino, ¿no es cierto? No estructuramos todo nuestro libro en el principio desde que comenzamos. Las piezas van cayendo como Tetris y nosotros las vamos ensamblando, ¿no? Incluso a veces cuando ya terminamos, retrocedemos para volver a reensamblarlas nuevamente. Entonces, me ayuda muchísimo. Y yo juego por eso diferentes títulos, o tengo colecciones de títulos donde puedo entrar cuando necesito cierto entorno, cierta atmósfera. De inspiración. Ayuda muchísimo, ¿no? Te ayuda mucho más que a veces sentarte a solo pensar cómo escribirías cierta parte de tu historia, ¿no? Entonces, para mí funciona como una biblioteca de entornos, ¿no? Algo así. Okay. Y que ahora la gráfica y la fidelidad con, pues con los elementos es bastante, ayuda muchísimo. Creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que fue este encontrar nuevos ambientes y es el amor que yo le tengo a la saga de Assassin, la verdad. A mí me ha gustado la historia desde que estaba pequeño y me preguntaba, bueno, sí, chévere esto que ocurrió en tal época, pero ¿cómo era? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo eran los baños romanos? ¿Cómo eran las pirámides de Egipto? ¿Cómo era una casa de la Edad Media del siglo de 1900, perdón, del 1110, de 1400, de 1300, de 1600? ¿Cómo era la vida en Italia? ¿Cómo era la vida en Francia? Y siento que esta saga me ha dado muchísimas nociones, la arquitectura, y ahora lo que está haciendo, que ha incluido Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo, que ha incluido muchos elementos de la cultura, bueno, muchos aspectos de la cultura, de la arquitectura, en donde tú puedes entrar, mirar la casa, mirar cómo se vestían, lo que hablabas un rato, incluso la inteligencia artificial en Assassin's ha hecho cosas como que puedes perseguir a un pescador, ver cómo pesca, a qué hora se va para su casa, cómo va y duerme, y al otro día vuelve a su rutina de pescar, pasa por otras calles, saluda, etcétera, etcétera. Esto, bueno, también muy de acuerdo contigo de la ampliación, incluso, no sé, psíquica que te están abriendo actualmente los videojuegos, de los entornos que conoces, porque es así, los conoces, los diferentes ambientes, es verdad, estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. A veces solo entrar a escuchar música del soundtrack que te presentan en diferentes situaciones te ayuda mucho para estructurar las acciones de algunos personajes o algún punto pico de acción importante en la historia que estás escribiendo. A veces la música que le colocan, yo siento que es tanto el arte de crear el videojuego y los personajes, así como lo que haces dentro del juego, como también la banda sonora, ¿no? La banda sonora ocupa una parte muy importante, porque sin la banda sonora muchas acciones no tendrían ningún sentido, o los verías como algo más, ¿no? Bueno, básicamente esa es mi opinión sobre esto. Entiendo que se pase el tiempo. Muy brevemente quería confesar que uno de mis sueños hasta ahora truncos es tener un programa de radio con música de videojuegos, porque son piezas de arte brillantes y yo soy de teatro, entonces cuando te dicen que el coro griego, estas personas que hablaban mediante una voz en una obra antiquísima, mediante el corifeo, ya fue mentira. Está más vivo que nunca. El coro griego está en la música de las películas y de los videojuegos, porque predispone tu estado de ánimo. Es la misma escena, el mismo escenario de videojuego, pero si la música es relajada, no hay peligro. Si la música es tensa, puede haber o no. Hay música de pelea que te predispone a la pelea. Podemos torturarnos psicológicamente poniendo música inadecuada en momentos de videojuegos y la experiencia es chocante, ¿no? Quiero leer un ensayo de Miguel Ángel sobre el soundtrack y
y el corifeo. Sí, Sería sí, muy buen ensayo. y claro que te ayuda a escribir, ¿no? Porque estás en una historia, es como leer literatura, como ver una película. Los videojuegos han marcado mucho de mi literatura, incluidos personajes robados de videojuegos. No hago publicidad a Nintendo gratis. Y bueno, muy rápidamente, películas basadas en videojuegos, Tomb Raider fue muy importante, ¿no? Porque no se hablaba del fenómeno del videojuego, sino del fenómeno de Lara Croft. Cuando Lara Croft llega a películas, es el personaje. Ya no hay una distinción como en estos mamarrachos, la película de Street Fighter o de Mortal Kombat, sino es este personaje, es esta mujer poderosa, arqueóloga, intelectual, decidida y a la vez guerrera, ¿no? Creo que eso fue la consolidación de muchas cosas, las películas de Tomb Raider. Yo creo que sí. Y por desgracia para todos, empezando por nosotros, ya se nos acabó el tiempo y ya nos están carrereando de producción que tenemos que terminar. Te revelo. De producción y un conductor. ¿Quién? Que tenemos que respetar el tiempo de 1 hora y media para no abusar de nuestro querido público y de uno de los conductores que, pobrecito, está, no sé qué hora es en España, pero... La 1:30. La 1:30. Siempre. Solo para darle el gusto a Merlín y decir que es nuestro productor y también nuestro patrocinador, de cierta forma, del canal La Biblioteca de Merlín, que quiere que hablemos de Dino Crisis, que por lo menos lo mencionemos. Bien, Merlín, Dino Crisis también me pareció un juego espectacular. Muchas gracias por ser nuestro productor. Sigan La Biblioteca de Merlín, un canal genial sobre historia, bastante entretenido. Si quieres conocer un poco de la historia, y sobre todo de la historia de Perú, de una forma bien contada y bastante entretenida, sigue La Biblioteca de Merlín. Muy buen programa, no solo porque es nuestro querido productor el que está al mando de esa conducción, la verdad es que es muy, muy bueno. Y antes de que nos vayamos, queremos hacer la invitación, obviamente, a que donen, por favor. Por favor. Sí por favor. Queremos llegar hasta junio, por lo menos. Necesitamos de sus donaciones en estos momentos para poder continuar con nuestros programas y, bueno, seguir haciendo esto. Y por qué no, también yo sigo insistiendo, es muy importante sus Patreon, pero también son muy importantes las ideas. ¿Quieres escuchar sobre algún autor? ¿Quieres que nuestro programa se dirija de alguna forma? Puedes poner tu idea en algún comentario, puedes mandarnos un mensaje proponiendo tu idea y la tendremos muy en cuenta. Pero también tendremos muy en cuenta tu Patreon, que es el que hace que nosotros podamos continuar haciendo lo que hacemos en estos momentos, que es un proyecto cultural y es un proyecto colectivo. Lo que estamos haciendo, somos varias personas trabajando por un propósito, y es la cultura y la literatura a través de autores increíbles y a través de la revista Relatos Increíbles. O sea, somos un grupo de locos que armamos una comunidad para hablar de los temas que nos gustan y que muchas veces no podemos hablarlas con otras personas porque tampoco les interesa tanto. Entonces dijimos, qué mejor que hacer un programa para gente que también les gusten y pues reunirnos todos y tomar una plática y aparte transmitirla por Facebook. Entonces, qué mejor. Pero si nos donan, muchísimo mejor. Para que salga para los cigarros de Miguel, para el internet que de repente se nos empieza a caer en algún lado, para las cervezas de Javier, para un nuevo sombrerito para Javier, o sea, sale para todo. Este ya necesita cambio. Ya ven, se necesita siempre. Y antes de que nos vayamos y de que despidamos el programa, queremos anunciar que el próximo viernes tenemos programa, un especial de Isaac Asimov. También no se lo pierdan, va a estar súper interesante. Para todos aquellos que tengan sugerencias de lecturas y sugerencias de temas para el programa, son siempre bien recibidas. No se les olvide de donarnos a través de Patreon, de darnos sus likes, de compartir el en vivo, de contarle a sus amigos, de ir por las tortillas y decirle a la señora, ya vio el programa de Autores Increíbles de los viernes. Todo cuenta, todo siempre es muy bien recibido. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir este programa, que siempre es bonito ver más gente que le interesan estos temas. Y si pudieran también darnos sus despedidas, chicos, los panelistas, si pudieran despedirse cada uno antes de cerrar este bonito programa. Uno por uno, sin pelearse, sin desgañitarse en el proceso. José. Pues nada, encantado de haber estado aquí otro programa con vosotros.
Y nada, animar a todo el mundo a que nos siga viendo, a que siga apoyando la revista, a que aporten y sobre todo a que disfruten con esta charla y con la revista, con los cuentos, con los relatos y con todo lo que aquí debatimos y con todo lo que hablamos. Perfecto. Y Miguel, si pudieras darnos tu despedida. Siempre un placer, siempre un gusto estar aquí, me permiten fumar, conversan de temas que le interesa a una comunidad bastante más grande de la que creemos, pero de la que es difícil hablar. Hay que apoyar para que salga el juego de Nintendo de Relatos Increíbles, eso estaría muy bien. Y porque me gusta dejar polémica para un hipotético segundo programa, un segundo programa, yo soy más fan del pixel art que de los videojuegos hiperrealistas. O sea, hay una corriente artística aquí a valorar y que se sigue haciendo hasta ahora, animación con dibujos de acuarela, que a mí me gustan más. Dejo ahí la piedra para ver si retomamos esto en un segundo especial. Un placer siempre. Gracias. Perfecto. Miguel tenía que dejar como la despedida perfecta para abrir campo al siguiente programa. Y Anthony, si nos pudieras dar tu despedida. Muy agradecido por la invitación. Ha sido una hora y media muy interesante. Es muy difícil encontrar mucha gente con quien poder conversar sobre estos temas y sentirte que no te miran como si fueses un bicho raro. Me agrada mucho cómo ha salido todo esto. Estoy más que seguro que van a haber otras oportunidades donde podamos conversar nuevamente. Y también quisiera hacer algo como lo que hizo Miguel. También me gustaría una oportunidad donde pudiésemos conversar ya más específicamente sobre el videojuego del que hablé. Y porque algo así como la historia de la Horda y de la alianza del videojuego, ¿no? ¿Por qué escoger una y no otra facción? ¿Y por qué apoyas una historia y no la otra? Así que estoy más que seguro que eso también va a quedar carroncha y van a ver que hay harta gente que quiere saber eso. Así que puede ser un buen motivo para otro capítulo. De hecho, era una de las preguntas del público que ya no llegamos a tocar ni una por falta de tiempo. Una disculpa enorme, pero sí se abre segunda parte. De hecho, lo primero que podemos hacer es abrir con las preguntas de este programa para empezar la segunda parte, si les parece bien a todos, como forma de mediar entre el público que lanzó sus preguntas con mucho interés y no contestamos ni una. Una disculpa, pero sí, por falta de tiempo. Y muchísimas gracias también a Miguel, que le gusta actuar como las despedidas de este programa, siempre es bueno. Y ahí va. Les agradecemos a todos. Les pedimos siempre sus likes, sus compartidas, su colaboración en Patreon, en mensajes, en rifas, en todo lo que puedan. Y no se les olvide que el siguiente programa, Isaac Asimov, no se lo pierdan. Nos vemos en este mismo horario y muchísimas gracias a todos. Chao, pues, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.